Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Voy a compartir nuevamente la presentación que estábamos revisando hace unos instantes antes de ser tan bruscamente interrumpidos por Zoom. Entonces estábamos viendo esta presentación en donde habíamos identificado ya un nodo y decíamos que en esta imagen de abajo, a la izquierda tenemos ya algunos puntos identificados como nodos. Y si se dan cuenta, estos puntos que ahorita voy a remarcar también en color verde, estos puntos ya están identificados como nodo. Y podemos ver aquí que, por ejemplo, en este nodo 1 están confluyendo estas tres trayectorias de la resistencia 1, de la resistencia 3 y de la resistencia 2. Y en este nodo 2, ahí también confluyen tres trayectorias o tres líneas, que es la de la resistencia 3, la de la resistencia 5 y la de la resistencia 4. También hay tres, entonces ahí tenemos dos nodos. Aquí en estos nodos es donde se aplican efectivamente las leyes de corriente que ya nos estuvieron diciendo los compañeros. Para eso nos sirven los nodos, para aplicar la ley de la corriente de Kirchhoff, o la ley de nodos, también recibe ese nombre. Por eso son importantes estos nodos, porque aquí es donde vamos a aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff. La pregunta es, muchachos, ¿identifican ustedes algún nodo adicional en este circuito? ¿Alguien me puede comentar si ve algún nodo adicional en este circuito, aparte de esos dos que ya están marcados? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Están en la misma posición, pero en la parte de abajo. Gracias, Sandra. Efectivamente, debajo de los de color verde nos dice Olga, efectivamente, estos que están exactamente abajo, estos también son nodos, porque aquí hay tres líneas, digamos, o tres trayectorias que confluyen. Tenemos estas tres trayectorias que confluyen. Aquí abajo no haya ningún elemento conectado, pero hay esta línea que confluye en este punto, y entonces estos serían otros dos nodos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un nodo 3, un nodo 3 y un nodo 4. Muy bien, ya tenemos cuatro nodos ahí marcados. Ahora vamos a identificar también otras cosas que nos decían, eh, que nos nombraron en la exposición, que son las ramas. Y una rama, nos decían, es una trayectoria por la cual pues solamente puede circular una corriente. Esto es, si yo veo aquí, por ejemplo, este resistor 3 tiene aquí una corriente marcada por esta flecha. Y esta corriente solamente va a circular entre estos dos puntos, entre estos dos nodos. Entonces, esto que estoy marcando aquí con esta línea punteada, esta es una rama. Aquí, por ejemplo, sobre esta resistencia 4 está este nodo 2 y este nodo 4, eh, formando una rama, porque es una trayectoria donde solamente puede circular una corriente, que es esta marcada con la flecha azul hacia abajo. Y así sucesivamente. Una rama es, pues en general, algo que está eh, delimitado por dos nodos. Una rama siempre va a ser algo que está entre dos nodos, en donde hay una sola trayectoria para la circulación de corriente. Esta es otra rama. Estas tres que marqué en azul son ramas. Y acá del lado izquierdo pues tenemos otras tres ramas, la que va, bueno, más bien más varias. Aquí del nodo 1 al nodo 3 tenemos otra rama. Del nodo 1 al nodo 3, pero por la izquierda tenemos otra rama. Y entre el nodo 3 y el nodo 4 tenemos otra rama. Todas estas son ramas, eh, que también es importante identificar aquí en la ley de Kirchhoff. Y la otra parte importante que me hacían mención, de hecho es un tema, es la malla, lo que nos habló al final la compañera. Una malla es una trayectoria cerrada en donde hay fuentes y hay resistores y hay diversos elementos, pero finalmente es una trayectoria cerrada. Entonces aquí
podemos identificar varias mallas. La pregunta, muchachos, es ¿cuántas mallas tenemos en este circuito donde estamos aquí ejemplificando? ¿Cuántas mallas se identifican? ¿Cuántas mallas tiene aquí? 3. 3, gracias. Muy bien, 3. Efectivamente son 3. Podríamos identificar, por ejemplo, si pongo aquí un punto, aquí en esta esquina, y recorremos esta trayectoria cerrada desde aquí hasta acá, pues ahí podemos ver una primera trayectoria cerrada y esta sería una malla. Igual si me pongo en el punto 2 y recorro hasta el nodo 2, perdón, el nodo 1, luego al nodo 2, luego al nodo 4, luego al nodo 3 y luego regreso al nodo 1, tengo otra trayectoria cerrada. Y si empiezo en el nodo 2 a recorrer el circuito por este lado a la derecha, llego hasta el nodo 4 y luego regreso al nodo 1, entonces tengo 3 trayectorias cerradas. Tengo 3 mallas. Las mallas generalmente las vamos a simbolizar con una letra, con un número romano. Esa sería la primera malla, una segunda malla, número 2, y una tercera malla. Esa es la forma en que la vamos a identificar. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces aquí lo importante es que identifiquemos lo que es un nodo, una rama y una malla. Entonces, hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué era una rama, profe? ¿Mandé? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Qué era una rama? Una rama es una trayectoria entre dos nodos. Si observamos aquí, por ejemplo, entre el nodo 2 y el nodo 4, hay dos ramas. Una rama puede ser esta que pasa por la resistencia 4, y aquí hay una trayectoria entre dos nodos. La otra rama entre esos dos nodos es esta. Es una trayectoria que va de un nodo a otro nodo. Y en estas trayectorias solamente puede haber una corriente. Entonces aquí, en este caso, la corriente en esta rama está aquí. Solamente es la única que puede recorrer en esta rama. Solamente recorre entre el nodo 2 y el nodo 4. Y si hubiera otra corriente aquí, de hecho aquí está marcada esta corriente de arriba, esta corriente azul, aquí que estoy remarcando en rojo ahora, esta es la que circula por esta rama que va por la derecha, porque esta circula desde acá, desde el nodo 4 hasta el nodo 2. No hay otro punto que conecte, sino solamente estos dos nodos. Entonces, esta corriente que está aquí marcada, que estoy remarcando en rojo, esta es la que circula por esta corriente del lado derecho, por esta rama del lado derecho. Entonces, siempre entre dos nodos voy a tener una rama, y cuando tengo una trayectoria cerrada, entonces tengo una malla. Y cuando tengo un punto donde confluyen eh, más de 3 conexiones, digo 3 o más conexiones, entonces tengo un nodo. Si alguna duda con eso, de todas maneras vamos a retomar en la siguiente imagen. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Tenemos entonces 3 elementos que hay que recordar: nodos, mallas y ramas. Voy a la siguiente lámina. Esto que tengo a la derecha es una aplicación de lo que serían las leyes de Kirchhoff. Esto que tengo a la derecha se llama un puente de Winston. Es una conexión eh, de resistores que nos permite medir o calcular valores de resistencias muy pequeñas. Esa es la aplicación, digamos, una aplicación práctica de las leyes de Kirchhoff, pero ya lo veremos más adelante. Ahorita vamos a ver cómo aplicar estas leyes de Kirchhoff para resolver circuitos eléctricos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí tengo un circuito eléctrico, eh, pues como estos que hemos visto. Estas resistencias, pues aquí están como unos bloques, pero nosotros hemos acostumbrado a verlas así como
como unos acordeoncitos el símbolo. Aquí están solamente como si fueran unos rectangulitos, pero estos finalmente son resistores o resistencias. Voy a cambiar este símbolo para que no nos cause confusión. Esto que tengo aquí son resistores o resistencias. La pregunta, muchachos, es, ¿qué observan de particular en este circuito con respecto a los que hemos visto antes? Tiene dos fuentes de voltaje. Tiene dos fuentes de voltaje. Es precisamente una de las razones por las cuales ya no puedo aplicar las herramientas que hemos visto antes para solucionar este circuito. Es decir, como ya tenemos más de una fuente de voltaje, ya no puedo aplicar directamente las leyes de Ohm y las reglas de la reducción de circuitos por serie o paralelo, porque tenemos precisamente más de una fuente, tenemos más de una trayectoria en el circuito, y entonces por eso se hace necesario el uso de las leyes de Kirchhoff para poder resolver esto. Ya no, entonces, esas leyes de Kirchhoff nos sirven para resolver circuitos más complejos que los que antes hemos utilizado. Y aquí, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un circuito de este tipo es empezar a identificar nuestros nodos y nuestras mallas en un circuito para después poder aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cuántos nodos ustedes observan aquí? 4. ¿Cuántos Dos, nodos? ¿Cuántos, dos, perdón? dos. Alguien me dijo 2, alguien me dijo 4. ¿Alguien quiere desempatar? ¿Una opinión más? ¿Quién va por 2? ¿Quién va por 4? 4 igual. 4 igual. Bueno, parece que perdieron los 4. Nada más hay 2 nodos aquí, muchachos. ¿Cuál es la definición de un nodo? ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de un nodo? ¿Quién es? Bueno, yo lo entendí que es un punto que conecta tres 3, ajá, muy bien. ramas. En este caso, A no es un nodo, ni B tampoco es un nodo, porque solamente conectan 2 elementos. C y D sí son un nodo. Este es un nodo, porque aquí hay digamos, 3 elementos o 3 trayectorias que confluyen aquí. Y acá el otro es D. Estos son los 2 nodos que hay aquí. Entonces, esos son los 2 nodos que hay aquí precisamente. Y normalmente los vamos a nombrar con letras, los nodos. Voy a tachar estos nombres que ya tienen aquí. Bueno, pues así que estaba la imagen, pero vamos a renombrarlos, porque normalmente pues nosotros los vamos a nombrar a nuestro gusto, y nuestro gusto generalmente va a tener una regla, es decir, vamos a nombrar el primer nodo que determinamos como el nodo A y el segundo nodo que determinamos como el nodo B. Entonces, para los nodos vamos a utilizar letras mayúsculas para designarlos. El de arriba será el nodo A, el de abajo será el nodo B. Entonces, les decía, de este lado, este A y este B no son nodos, porque nada más es la unión de 2 elementos. En este caso, la de arriba, la resistencia de 1 ohm, y la resistencia de la derecha de 4 ohms, están ahí unidos por este punto A. Entonces, estos no son nodos. Entonces, aquí voy a tachar esto para que no nos cause confusión. Los nodos que tenemos son el A y el B, que están del lado izquierdo. Estos no funcionan aquí. Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Ya vimos cuáles son efectivamente los nodos, cuál es la diferencia entre lo que teníamos acá a la derecha y lo que tenemos ahí en los que sí marcamos como nodos. ¿Sí lo ubicamos? ¿Sí o no, muchachos? Muchachas, díganme. Sí. ¿Sí? Bien, entonces tenemos en este circuito 2 nodos. Yo pregunto, recuerden que dijimos hace unos momentos que una rama es una
trayectoria entre dos nodos. Entonces les pregunto aquí, muchachos, ¿alguien me puede decir cuántas ramas tiene este circuito? ¿Cuántas ramas tiene este 2. circuito? Dijeron por ahí dos. ¿Alguien más dice otra cosa? Una. Una rama, ajá. ¿Alguien más dice otra cosa? Recuerden, ramas son una trayectoria entre dos nodos. ¿Cuántas trayectorias tengo aquí entre dos nodos? ¿Alguien las ubica? Una. Bien, vamos a ver. ¿Una de dónde a dónde sería esa una que me dicen? De la letra A a la letra B. De la letra A a la letra B tenemos efectivamente una rama. Ok, lo voy a marcar ahorita, después las voy a tener que borrar para que no se llene de, de tantas anotaciones, pero aquí. Esta es una rama efectivamente, pero ¿qué pasa con esta? ¿Esta no será otra rama? Esta también es una trayectoria entre dos nodos, ¿sí o no? Esta la podemos ver de A a B o de B a A, como quiera que la veamos, es una trayectoria entre dos nodos. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí lo vemos? Porque al final también llega como al mismo, o sea, de Llega al mismo A, punto. o sea, llegan a lo mismo al final, ¿verdad? Llega al mismo punto, pero va por otra trayectoria, diferente a esta que marcamos al principio. Entonces Y ya no también es se una, cuenta. así también se cuenta. Entonces, ¿cuántas, vuelvo a repetir la pregunta, cuántas ramas tiene este circuito? ¿Tres? Tres. Yes. Muy bien, sería esta rama que va por la derecha desde A a B, o de B a A, como lo queramos ver. Y tenemos otra rama que está de este lado, que va de A a B, si la vemos empezando por arriba, o que va de B a A, si la vemos empezando por abajo. Pero tenemos tres ramas. Recuerden, es importante identificar que siempre una rama va a ser un recorrido o una trayectoria entre dos puntos, entre dos nodos, entre dos puntos, entre dos nodos. Entonces, este circuito tiene tres ramas. Eso es importante, pero lo más importante todavía es determinar eh, cuántas mallas tiene este circuito. Pero antes voy a quitar estas ramas porque como que nos van a estorbar un poquito. Pues voy a borrarlas para que no nos metan tanto ruido. Solamente voy a conservar los nodos. Pero bueno, ya vimos, ya pudimos identificar cuántas y cuáles eran las ramas. Ya borré hasta el nodo, pero ahorita lo vuelvo a escribir. Entonces, muchachos, recuerden también que nos dijeron los compañeros que una malla es una trayectoria cerrada que se puede formar. La pregunta es, ¿cuántas mallas tiene este circuito? Dos. Dos. Muy bien. Dos. Dos, perfecto. Si nosotros observamos, eh, donde quiera que empecemos, por ejemplo, si empezamos aquí, voy a cambiar de color. Si empezamos por aquí, por esta esquina superior izquierda, si empezamos aquí un recorrido, podemos recorrer aquí a través de la resistencia de 0.2 ohms, llegar al nodo A. Bueno, voy a hacerlo con este color azul así. Llegar al nodo A y seguir hacia abajo a través de esta resistencia 2. Luego a través de esta fuente. Luego aquí llegar al nodo B. Luego a la izquierda. Y hasta aquí, hasta que yo llegue allá arriba, voy a completar una trayectoria cerrada. Entonces aquí tendría yo mi primera malla. Y del otro lado, donde quiera que yo empiece a recorrer, por ejemplo en el punto A,
Si empiezo a recorrer hacia la derecha, voy a identificar aquí otra trayectoria cerrada. Y podríamos decir que tenemos otra malla que está por el fuera de todas estas, que abarca estas dos, pero ahí tenemos el problema de que se atraviesa este punto entre A y B, que nos hablaba por ahí la compañera que nos habló de las mallas, que hay un lazo que son lazos que no se, no se deben combinar, algo así. Si aquí tendríamos si quisiéramos considerar esto que está por fuera como una malla, esto no podría ser por esta trayectoria que hay entre A y B. Entonces, efectivamente, solamente tenemos esas dos mallas, dos trayectorias cerradas dentro de este circuito. Entonces, ya identificamos más mallas. Ya tenemos dos nodos y dos mallas para empezar a trabajar, aplicar nuestras leyes de Kirchhoff. Voy a borrar de nuevo para que no nos haga este ruido. Ya sirvió esto para identificar las mallas. Y ahora sí vamos a la parte práctica de cómo vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para resolver este circuito, muchachos. Entonces tenemos una primera ley. ¿Cómo se llama la primera ley, muchachos? ¿A qué se refiere la primera ley de Kirchhoff? ¿Alguien se acuerda? Puede ser uno, no necesitan ser todos. La primera ley de Kirchhoff, ¿cómo se llama? ¿A qué se refiere? Los que expusieron el tema. No los escucho. Muchachos, yo no los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Hola, ¿seguimos conectados? Muchachos. Es la de la suma algebraica de corrientes que entran en el nodo. Ajá, sí. Es la suma de las corrientes o la ley de nodos, ¿no? La primera ley de Kirchhoff, ahora sí lo voy a simbolizar, la primera ley de Kirchhoff también se llama ley de nodos o ley de corrientes. O ley de corrientes, y precisamente nos habla de las corrientes que entran y que salen de un nodo. Y matemáticamente se expresa como. Por ahí ya no sé. Perdón, no me perdí, no escuché. Híjole, se vicia mucho tu audio, no te escuché, pero por ahí nos enseñaron una expresión así, que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. O en general que la suma de las corrientes en un circuito, en un nodo, debe de ser igual a cero. Así está la expresión de las corrientes. Y entonces, resulta que tenemos que identificar en un nodo, para aplicar esta ley de corriente, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un nodo de los que tengamos en el circuito, para aplicar esta ley de corrientes. La pregunta, muchachos, es ¿cuál es el nodo que quieren que apliquemos esta ley de corrientes? ¿El nodo A o el nodo B? Se pierde tu audio, Olga, pero no sabes que. Ok, vamos a suponer el que nos dijeron el nodo A. Vamos a escoger el nodo A. Vamos a escoger este nodo A para aplicar las corrientes. Aquí tenemos una corriente 1, ya está dibujada.
que pasa por esta resistencia 1. Entonces, esta corriente 1 tiene esta dirección, la voy a redibujar aquí. Entonces, aquí tenemos esta corriente 1, le voy a poner aquí su nombre. Y tenemos esta corriente 1, pues recorre toda esta rama. Si me voy hacia atrás desde el punto A hacia la izquierda, recorre toda esta rama. Incluso pasa por esta fuente y llega viene desde el punto B. Desde el punto B, desde el nodo B hacia la izquierda, y luego hacia arriba y luego a la derecha, recorre esta corriente 2. Recorre toda esa rama. Perdón, corriente 1, no es corriente 2, corriente 2, corriente 1. Y además, tenemos una corriente 2 por la rama que está entre los nodos A y B, que tiene esta dirección. Aquí la tiene marcada, la voy a remarcar nada más aquí en azul. Esta es la corriente 2. La dirección va desde el nodo B hasta el nodo A. Y entonces aquí tenemos una corriente 2. Tenemos dos corrientes que entran a este nodo. Y tenemos aquí a la derecha una corriente que sale de este nodo, que es esta corriente 3. Lo voy a remarcar aquí. Entonces tengo aquí 3 ramas que confluyen en este punto, en este nodo. Y entonces tengo 3 corrientes efectivamente también. La corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Por ahí nos hablaban de una convención con estas corrientes. Las corrientes que entran las podemos considerar positivas. Las corrientes que salen las podemos considerar negativas. Dependiendo cuál de las dos expresiones de la izquierda utilicemos, pues vamos a tener que hacer algo de eso. Pero aquí lo importante para empezar es que seleccionemos un nodo y que en ese nodo pongamos la dirección de las corrientes que confluyen en él. Y lo importante también es recordar que siempre debe de haber al menos una corriente que entra y al menos una corriente que sale, para que se cumpla ese precepto de conservación de la energía. Deben de haber corrientes que entran y deben de haber corrientes que salen. No puede haber puras corrientes que entran ni puede haber puras corrientes que salen. Entonces, en un nodo siempre debe haber al menos una que entra y al menos una que sale. En este caso tenemos 2 que entran a este nodo A y una que sale de este nodo A. ¿Sí las identificamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Muchachos, los oigo, sí, gracias, Orlando, me dice que voy a contestar por ahí. No los oigo, más bien a los demás. No sé si no tienen micrófono, no quieren contestar o están muy, Sí, profe. ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me dice esta ley de Kirchhoff? Que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Muchachos, pregunto, ¿cuáles son las corrientes que entran a este nodo A? Díganme ustedes, las que entran al nodo A. 1 y 2, ¿no? La que 5 y sale, sí. la que sale es la 3. Entonces, me dice la ley de Kirchhoff que la suma de corrientes que entran. Entonces, tengo la corriente que entra es la I1 más la I2. Esas son las corrientes que entran. Y eso debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. La única que sale es la corriente 3. Entonces, aquí estaría expresada para este circuito mi primera ley de Ohm. Esa es de acuerdo con lo que dice arriba. Ahora, si quisiera utilizar la expresión de abajo, tengo que asignarles un signo a las corrientes que entran y un signo a las corrientes que salen para poder utilizar esta expresión de abajo. Entonces, vamos a usar esta convención, muchachos. Si una corriente entra, el signo es positivo. Si una corriente sale, el signo es negativo. Y entonces, si utilizo esta segunda expresión, esta segunda forma de la ley de Kirchhoff, esta que estoy resaltando en azul, resulta que puedo escribir que la corriente 1 y la corriente 2 entran, entonces la corriente 1 es positiva, más la corriente 2 que también es positiva porque también entra al nodo, menos la corriente 3 que
sale del nodo y eso es igual a 0. Es lo que me dice esta segunda forma de la ley de Kirchhoff. Pero si se dan, la cuenta es exactamente lo mismo, porque si yo despejo de esta ecuación, si yo la igualo a 0, es decir, quito esta I3 y la paso para acá, entonces esta va a pasar negativa y va a quedar aquí igualada a 0, que es exactamente esto mismo. Entonces, no hay ninguna diferencia entre las dos, solamente hay que recordar esta convención. Si utilizamos la segunda, hay que recordar que le tenemos que asignar un signo a las corrientes que entran, un signo positivo, y un signo negativo a las corrientes que salen. ¿Vale? Sí, ¿quedamos claros con eso, muchachos? Muchachas, díganme. Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Vale, entonces ya aplicamos aquí la ley de las corrientes en este circuito. Solamente tenemos que aplicarlas a tantos nodos como haya -1. Si hubiera en este circuito más nodos, si hubiera tres nodos, por ejemplo, tendríamos que aplicar la ley de las corrientes 2 veces. Si hubiera 4 nodos, tendríamos que aplicarlas 3 veces. Pero en este caso, como solamente hay 2 nodos, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff solamente a tantos nodos -1 como tenga el circuito. Es decir, si este tiene 2 nodos, pues solamente vamos a aplicar una vez la ley de las corrientes, o solamente la vamos a aplicar a uno de los nodos. ¿A cuál nodo? Al que nosotros queramos. Puede ser cualquiera, los dos nos dan el mismo resultado. Entonces, esa es la forma en que vamos a aplicar la ley de corrientes. Y después vamos a aplicar la ley de voltajes, pero para la ley de voltajes vamos a identificar las mallas. De hecho, ya identificamos que hay 2 mallas. Lo que sigue es que vamos a darles un sentido de recorrido a estas mallas. Bueno, para empezar, un nombre. Estas mallas aquí están nombradas con unas letras, pero vamos a acostumbrarnos nosotros a manejarlos con ¿cómo se llama? Con un número romano. Esta sería mi primer malla. Voy a cambiar, en lugar de dejarle A, se llama la malla 1. Y esta sería la segunda malla. En lugar de la malla B, le voy a poner la malla 2 romano. Y así es como vamos a identificar las mallas. Tenemos 2 mallas, la malla 1 y la malla 2. Son trayectorias cerradas en este circuito que ya identificamos, de hecho ya las recorrimos para identificarlas. Y lo que sigue es que para cada una de estas mallas vamos a determinar una dirección de recorrido. De hecho, ya aquí en esta imagen ya están determinadas esas direcciones, y también cuando nos hicieron la exposición nos dijeron que podíamos ser consistentes y siempre manejar la misma dirección, aunque la verdad no es absolutamente necesario. Pudiera ser una buena recomendación, pero la verdad es que nosotros podemos hacer esto de manera arbitraria. Podemos elegir que una vaya en sentido de las manecillas del reloj y la otra en el sentido contrario, o podemos respetar que las dos vayan en el sentido de las manecillas, o podemos respetar que las dos vayan en el sentido contrario. Eso es completamente a gusto. No hay ningún problema con lo que consideremos. Entonces aquí en este caso vamos a suponer que vamos a respetar lo que ya está marcado en esta imagen, y vamos a suponer que los dos circuitos vamos a recorrerlos en este sentido. Esto es lo que me dice esta flecha. ¿Cómo vamos a recorrer este sentido este circuito para analizarlo? En esa dirección va a ser en dirección de las manecillas del reloj, las dos mallas. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Siempre van a ser en las manecillas del reloj, maestro, con esta dirección. No, puede ser al contrario de las manecillas. Puede ser una en el sentido de las manecillas, puede ser la otra en el sentido contrario. Eso es completamente arbitrario. Nosotros lo decidimos. No hay hay convenciones, bueno, hay recomendaciones, pero puede ser exactamente como nosotros lo definamos. No necesitamos que siempre sea así. Solamente hay que designarle un sentido de recorrido, pero es completamente arbitrario.
¿Sale, muchachos? Entonces, ya tenemos el sentido de recorrido. ¿Qué más nos hace falta aquí? Ya para terminar, antes de aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff o la ley de Mayas, nos hace falta aquí un detalle que debemos considerar. Vamos a ver las fuentes. Aquí ya nos dijeron desde el principio que tenemos dos fuentes de voltaje, dos fuentes de poder, que son estas que tienen aquí signos positivo y negativo. Aquí está el signo positivo de esta fuente, aquí está el signo negativo de esta fuente, y aquí está el positivo de esta fuente, y aquí está el negativo de esta fuente. Entonces, lo que vamos a hacer para acabar de preparar el análisis de este circuito es poner una flechita en estas fuentes en la dirección en que el potencial aumenta, es decir, en la dirección en que el potencial va de menos a más, es decir, aquí vamos a colocar una flechita aquí, así, siempre del menos al más sobre la fuente. Vamos a colocar esta flechita indicando que aquí hay un incremento de potencial, aquí aumenta el potencial. Entonces hacemos lo mismo con esta segunda fuente. Aquí. Aplicamos esta indicación de que en este sentido el potencial aumenta, porque en este sentido nuestra fuente va del borne negativo al borne positivo, va de menos a más. Ahí hay un incremento de potencial. Y bueno, ya tenemos eso. Y ahora vamos a enunciar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff también se llama ley de mallas o ley de voltajes o ley de caídas de tensión. Tiene varias denominaciones. Ley de mallas porque se aplica a las mallas de un circuito. Ley de voltajes porque tiene que ver precisamente con los voltajes en cada malla, en los elementos de esta malla. O ley de caídas de tensión porque también lo que vamos a hacer es sumar caídas de tensión. Entonces así son diferentes denominaciones que tiene esta ley, esta segunda ley de Kirchhoff, ley de las caídas de tensión. ¿Y cómo se expresa esta ley, muchachos? Pues se expresa de esta manera. Dice que la suma de los voltajes, más bien de las fuerzas electromotrices en una malla es igual a la suma de las caídas de tensión, a los productos de las corrientes por las resistencias individuales, a los productos de las corrientes por las resistencias individuales eso genera caídas de tensión. Y eso es la primera forma de representarlo. La segunda forma es, muchachos, nos quedan menos de 10 minutos, les voy a pedir que nos reconectemos unos 10 minutitos para acabar esta explicación y se acaba la sesión. La segunda forma, al igual que la forma de corrientes, es efectivamente que la suma algebraica de las tensiones las fuentes en un circuito eléctrico y las caídas de tensión, entonces es igual a 0. Ahorita lo vamos a desglosar en los minutos que nos